Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más contigo para sumergirnos en este mar fresco de la palabra de Dios. Palabra que el Espíritu Santo quiere que te acaricie el corazón, que toque tus entrañas, que te sirva para poder encontrarte cada vez más con el Señor, para que Él, en definitiva, te haga más feliz. Las lecturas que la Iglesia nos propone este domingo son una invitación a la confianza en Dios. Una invitación a tenerlo muy presente en nuestras vidas, a ser capaces de presentarle sin ningún temor nuestros deseos, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades. El poder contar con Dios no significa que tengamos que esperar que Él nos resuelva todos los problemas, y mucho menos que se ponga a favor de nuestros pequeños intereses o de nuestros pequeños caprichos. Pero sí quiere decir que Él nos da la mano en nuestro caminar, nos da fuerza, nos da valor. Es tener a alguien al lado que no nos deja nunca. Es poder vivir todo acontecimiento, por duro que sea, acompañado por un amor muy grande, pleno, infinito. Sería un mal signo que a Dios le pidiéramos solamente ayuda y fuerza para nuestras angustias, para nuestros problemas personales. Y es por esta razón que el Señor nos deja la oración del Padre Nuestro como modelo perfecto de oración, como modelo de cómo y de con qué actitud tenemos que dirigirnos a Dios. En el Padre Nuestro, Jesús nos invita a ser amplios en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en la oración. En el Padre Nuestro se nos presenta lo que debe ser el gran anhelo del cristiano, y es que Dios y su amor estén presentes en nuestras vidas y en el corazón de todos los hombres. En el Padre Nuestro pedimos que el mundo sea como Jesús lo quiere, que el amor y la fraternidad sean lo que marquen la vida de los hombres, que nadie quede al margen de una vida digna, que a nadie le falte el alimento de cada día y tampoco el alimento del espíritu. Y todo esto que nos ayuda a crecer como personas, como creyentes. Y por último, el Padre Nuestro nos hace mirar nuestra realidad débil, pecadora, recordándonos lo importante que es mantenernos en oración para no caer en la tentación. Jesús nos enseña a pedir confiadamente a Dios que es Padre, a Dios que es amigo, que es compañero de camino, y a pedir con confianza. Quiero presentarte ahora una lectura del capítulo 18 del libro del Génesis, versículos 20 al 32. Sodoma es una imagen estilizada y real, una imagen de lo perverso, de lo caótico, porque el pragmatismo la desfigura. Quedó como nombre de pecado, quedó como símbolo de juicio. La intercesión de Abraham es un regateo al que Dios no se sustrae e intenta hacer valer la solidaridad en favor de los impíos. Y no que estos arrastren consigo a la ruina a los posibles justos. Ese regateo cesa en 10, y no los hay. El profeta Isaías va a saber decir que un solo justo va a salvar a muchos, y se refería a Jesús. Escucha lo que te dice el libro del Génesis. El Señor dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que debo bajar
a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré». Entonces Abraham se le acercó y le dijo: «¿Así que vas a exterminar al justo junto con el culpable? Tal vez haya en la ciudad 50 justos, y tú vas a arrasar ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 justos que hay en él. Lejos de ti hacer semejante cosa. Matar al justo juntamente con el culpable, haciendo que los dos corran la misma suerte, lejos de ti. ¿Acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia?». El Señor respondió: «Si encuentro 50 justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos». Entonces Abraham dijo: «Yo, que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Quizá falten 5 para que los justos lleguen a 50. Por esos 5 vas a destruir toda la ciudad». «No la destruiré si encuentro allí 45, respondió el Señor. Pero Abraham volvió a insistir: «Quizá no sean más que 40, y el Señor respondió: «No lo haré por amor a esos 40. «Por favor», dijo entonces Abraham, «que mi Señor no lo tome a mal. Si continúo insistiendo, quizás sean solamente 30. Y el Señor respondió: «No lo haré si encuentro allí a esos 30. Abraham insistió: «Una vez más, me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Tal vez no sean más que 20. «No la destruiré en atención a esos 20, declaró el Señor. «Por favor», dijo entonces Abraham, «que mi Señor no se enoje si hablo por última vez. Quizás sean solamente 10. En atención a esos 10, respondió: «No la destruiré». Sodoma y Gomorra, según el Génesis, son lugares depravados por excelencia. Lugares donde la pasión impura se impone sobre la ley sagrada de la hospitalidad. Donde Dina es violada, donde las esposas de los patriarcas no están seguras. Y es ahí donde Abraham va a intentar una acción de misericordia. Tal vez la bondad de unos pueda salvar a otros. Es un principio poco usual en el Antiguo Testamento, y es perfectamente realizable en el Nuevo Testamento. Y por esto, el gran principio sobre el que gira todo este pasaje es este. En el Israel antiguo hay una mentalidad colectivista: el pecado de uno lo paga todo el pueblo. Acordate que el profeta Ezequiel va a luchar contra esta mentalidad. Pero acá el planteamiento es directamente diferente. Incluso en un contexto de mentalidad antigua, la presencia de los justos ¿no podría tener acaso una función protectora de toda la sociedad? ¿No podría manifestar Dios su justicia teniendo en cuenta esa minoría inocente y por esto perdonando a toda la colectividad? Esta forma de pensar es única, y el pasaje es el producto de una reflexión teológica muy singular acerca de la justicia divina. De todos modos, el pensador que escribió este texto buscó una solución al problema que encierra mucho de verdad. Lo que unos construyen sirve a todos. El diálogo que sigue es una especie de forcejeo, de regateo entre Abraham y Dios. Y se está haciendo ver justamente de una forma plástica el poder de un resto, de un pequeño grupo, cuando es inocente, cuando es santo a los ojos de Dios, sobre el que puede descansar tanto la promesa como la salvación. Esto lo vas a encontrar en Isaías capítulo 1. Más tarde el mismo profeta Ezequiel va a dejar en claro que hasta para la Sodoma condenada hubo una salvación posible. Lo tenés en el capítulo 16. Es cierto que el diálogo podría haberse rebajado hasta el número de uno solo,
Pero en último término, no es el número lo que cuenta para la salvación. Lo que cuenta para la salvación es la acción de Dios a través del que es y del que se mantiene fiel. Y este pasaje se enalza por encima de varias generaciones con esa palabra profética del siervo de Yahvé, que él solo procura la salvación a muchos. Isaías capítulo 53. Llegará el momento en que por uno solo todos serán salvados. Jesús va a tener muy presente esta figura bíblica del siervo de Yahvé, del justo que salva a todos a la hora de su entrega. La tarea cristiana nunca deja de dar fruto. Te invito a que continúes meditando todo esto, escuchando este canto. Te amo, Jehová. Mi fortaleza, mi amor, roca mía, castillo mío, mi escudo, mi fuerza y mi vida. Te amo porque eres digno de ser alabado. Te amo, mi Señor, mi fortaleza. Te amo, mi baluarte, mi rey. Mi escudo, mi fuerza y mi vida. Te amo porque eres digno de ser alabado. Te amo, Jehová, mi fortaleza. Te amo, roca mía, castillo mío, mi escudo, mi fuerza y mi vida. Te amo porque eres digno de ser alabado. Mi Señor, mi fortaleza. Te amo, mi baluarte, mi rey. Mi escudo, mi fuerza y mi vida. Te amo porque eres digno de ser alabado. Mi fuerza y mi vida. Te amo porque eres digno de ser alabado. Te amo
mi Señor, mi fortaleza. Te amo, mi baluarte, mi rey, mi escudo, mi fuerza y mi vida. Te amo porque eres digno de ser alabado. Te amo porque eres digno de ser alabado. Te amo porque eres digno de ser alabado. Te alabamos, Señor. Te invito ahora a que ores conmigo con el Salmo 137, con esta antífona. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles, me postraré ante tu santo templo. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué, y aumentaste la fuerza de mi alma. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde, y reconoce al orgulloso desde lejos. Si camino entre peligros, me conservas la vida. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. Tu derecha me salva, el Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor, no abandones la obra de tus manos. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. Podemos hacer una primera lectura de este salmo con Israel. Este salmo proclama la trascendencia de Dios. ¡Qué grande es tu gloria, Señor! Nada original. Esto lo hacen todas las religiones auténticas. Toma tiempo dejarse invadir por ese sentimiento de adoración que hace prosternar el rostro contra el polvo, como dice el Salmo, hasta tomar conciencia de ante quién estás. Lo que es original en la revelación que Dios hace de sí mismo a Israel es ante todo que este Dios trascendente mira a los humildes y los mira con predilección. Es el prodigio de lo infinitamente grande ante lo infinitamente pequeño. La grandeza de Dios no es aplastante, es la grandeza del amor, es la Gesed, ese sentimiento que llega hasta las entrañas. La palabra aparece 2 veces en este salmo. Si es amor, Dios da la vida, Dios salva. Dios está contra todo lo que hace daño, y su mano se abate contra los enemigos del hombre. Su mano protege al pobre rodeado de peligros. Que tu mano, Señor, no deje incompleta tu obra. Finalmente, este mensaje, esta palabra, aparece 2 veces en este salmo. Esta palabra recibida gozosamente por Israel y destinada un día a todos los hombres. Te alabarán todos los creyentes de la tierra cuando oigan las palabras de tu boca. Los reyes representan a su pueblo, y a través de ellos todos los pueblos darán gracias a Dios en ese día del final de los tiempos del Mesías. Qué admirable visión universalista. Una segunda lectura de este salmo la podemos hacer con Jesús. No cuesta nada poner este salmo en boca de Jesús. Podemos repetir una vez más, y nunca lo diremos bastante,
que Jesús dijo este salmo. Y lo dijo dándole una dimensión de oración personal, la suya propia. La gloria del Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Padre, glorifica tu nombre, dice en Juan 12:28. Que la luz de ustedes brille ante los hombres para que viendo sus buenas obras den gloria al Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Acción de gracias. Ese sentimiento dominante del alma de Jesús. Una especie de exultación sonora íntima que sin cesar afloraba en sus labios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los prudentes, y las revelaste a los pequeños. Mateo 11:25. Incluso los milagros, muy frecuentemente los hacía con una oración de alabanza. Tomó los 7 panes y los peces, dio gracias y los repartió. Mateo 15:36. El instante cumbre de su vida, de su hora, como decía el mismo Jesús, fue una celebración de acción de gracias que nos pidió repetir en memoria suya. Tomó el pan y después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Y con la copa hizo lo mismo después de la comida. Manifiesta también el amor a los humildes, a los pequeños. Esta mirada divina que transforma las situaciones, que desinfla a los orgullosos, que exalta a los pequeños. Escuchamos anticipadamente ese canto de acción de gracias del Magnificat. Para Jesús, la grandeza del Altísimo, muy lejos de ser un poder aterrador, era esa seguridad llena de dulzura, de que un amor todopoderoso se ocupa de esta creación que Él hizo. Ni un pajarito cae a tierra sin que el Padre Celestial lo vea. Y el Salmo continúa: por excelso que sea el Señor, atiende al más humilde. Y fórmulas como estas nos muestran hasta qué punto Jesús estaba familiarizado con ese pensamiento de los Salmos. Pero hay una tercera lectura que podemos hacer con nuestro tiempo: el redescubrimiento de la adoración. Mientras más se manifiesta el mundo moderno como un mundo vacío de Dios, vacío de sentido, muchos hombres y mujeres experimentan por contraste ese deseo de una gran respiración, de respirar en aquello que nos supera. La opinión cada vez más frecuente de que el hombre es pequeño, de que la naturaleza y el cosmos son más grandes que nosotros. Esto siempre fue verdad. No es nada nuevo, pero puede llevar al hombre contemporáneo hacia ese más allá de todo que es Dios. Hay días en que estamos forzados a reconocer que Dios es el más fuerte. Y lo que llama la atención, como dice el Salmo, es que nuestra derrota aparente, nuestra confesión, se convierten maravillosamente en acción de gracias. Porque el poder, la trascendencia de Dios, es de amarnos con un amor de Gesed, de ternura hacia los más pequeños. Entonces, alegre, me rindo, me doy por vencido, estoy feliz, adoro esa prodigiosa grandeza de tu amor que todo lo supera, Señor. El redescubrimiento del amor de Dios para nosotros. Pensamos demasiado en los esfuerzos que tenemos que hacer para amar a Dios, pero ¿sabes qué? Lo importante es dejarte amar por Él. Yo no sé si te amo, Señor, pero si de algo estoy seguro, es que vos me amás a mí, y este amor, el tuyo, es un amor eterno. Aun si el mío
es voluble, es pasajero, es infiel. Para vos lo dado es dado, lo prometido es prometido. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, por la fidelidad conyugal, por los esfuerzos de muchas parejas que hacen para mantenerla, para acrecentarla, porque son una gracia tuya. Vos sos la fuente del amor, Señor. Vos sos la fuente de la belleza. Todo hombre que ama verdaderamente conoce a Dios, dice San Juan. Y yo quiero hacer esta experiencia de ser amado por ti, Señor. De saber que aquel que me resulta difícil amar también es amado por vos. Y esto cambia todo. Y me pregunto a veces cómo Jesús pudo decir amén a sus enemigos. Y bien, el resultado es meter en la cabeza, meter en el corazón a Dios. Saber que Él ama a los enemigos. Entonces, si decís que amas a Dios, podés sacar la conclusión. Amás a un Dios que ama a los enemigos. El universalismo del proyecto de Dios es otra cosa importante. Que ese Israel, pueblo escogido, haya podido hace más de 20 siglos pensar en una religión universal, en una inmensa acción de gracias que sube de todos los pueblos, eso da una idea de la verdad de su experiencia religiosa. Nosotros, los creyentes de hoy, no pensamos a veces que nuestras Eucaristías no son un pequeño culto de privilegiados, que son esa inmensa proa de este barco que lleva hacia Dios a la humanidad. Lo sepa la humanidad o no, esas pobres Eucaristías de nuestras grandes ciudades paganas son la punta de lanza de la caravana humana. Un día todos los reyes, todos los pueblos van a celebrar la acción de gracias. Esa acción de gracias que ya es nuestra, y lo es por el amor, por la verdad de Dios, que ya se revelaron en Jesucristo, que está muerto y resucitado por nosotros. Señor, no abandones la obra de tus manos. Esta oración quiero repetirla constantemente. Si mi oración no es perezosa, yo también, Señor, en acción contigo lo voy a hacer, en acción para amar. Porque vos sos amor, Señor. Te invito a que continúes orando con este canto de Fermín García, titulado Te adoro. Adoro.
eres tú. En tu presencia sola estaré, a tu lado mi Jesús. Te adoro, te canto y te exalto, por siempre te alabaré. Eres mi Señor. Te adoro, te canto y te exalto, por siempre te alabaré. Eres mi Señor, mi Señor. Eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Y siendo tú, Señor nuestro, te confesamos en este día. Te invito ahora a que escuches esta lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas, capítulo 2, versículos del 12 al 14. El bautismo es agregarse a una comunidad en donde constantemente se habla de vida. Y una de las características esenciales de una comunidad cristiana tendría que ser justamente el optimismo de la vida, el entusiasmo por toda lucha liberadora. Escucha lo que te dice San Pablo. Hermanos, en el bautismo ustedes fueron sepultados con Cristo y con Él resucitaron por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incircuncisión de su carne, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Él canceló el acta de condenación que nos era contraria, con todas sus cláusulas, y la hizo desaparecer clavándola en una cruz. Fíjate, acá nos encontramos frente a un texto capital para la comprensión del bautismo cristiano, bautismo comprendido como participación en la muerte y en la resurrección de Cristo. En Romanos 6, la participación en la muerte estaba formulada en pasado, decía muertos con Cristo, y la resurrección habría un porvenir común con Cristo, dice, viviremos con Él. En este texto se establece un paralelismo más estrecho, podríamos decir. Nosotros hemos sido sepultados y ya hemos resucitado con Él mismo. Y de acá que el cristiano se sienta libre de toda potencia extraña contra la superchería de los colosenses. Una ferrecia es capaz de engendrar en uno mismo y en los demás un estado de liberación de gran calidad. No hay posibilidad de confusión. Nosotros no somos igual a Cristo, sino que de Él, de su cruz, hemos recibido la vida. La muerte que para Él fue vida, se transmite a nosotros como vida. Los versículos del 13 al 15 parecen ser un himno antiguo que celebraba la victoria de la cruz en un estilo dramático, con un vocabulario original, utilizando términos jurídicos y términos militares. El cristiano se siente animado en su lucha porque hay un respaldo bien real que está anclado en lo histórico, o sea, en la persona y en la obra de Jesús. La liberación que comienza por uno mismo procura la liberación de todo pecado. La carta a los Colosenses entiende la redención, fíjate, como una liberación de la culpa.
y la virtud del sacramento reposa sobre su institución histórica justamente. No nos conduce al embeleso de la totalidad, sino a la libertad creadora de la fe. Es una tarea que no es pasividad. Este protocolo que nos condenaba podría ser, por ejemplo, la ley de Moisés, o podría ser ese registro donde se creía que Dios inscribía todas las cuentas de la humanidad. Los judíos rezaban: por tu gran misericordia, borra todos los documentos que nos acusan. Pero esta imagen no hay que llevarla a grandes extremos. Simplemente parece hacer referencia a esos mismos mandamientos de Dios que se vuelven contra los que por su mala vida se declaran insolventes. La deuda de ser hombre, la limitación que supone eso que llamamos pecado, ha quedado fundamentalmente suprimido por la muerte de Jesús. Ahora le toca a los creyentes hacer ver con su vida que efectivamente es así. Es experiencia y es misión. En la cruz fue cancelada el acta de nuestra condenación. Yo te invito a que medites en todo esto escuchando este canto de Danilo Montero. Fue en la cruz. Sí. Cruz.
sacrificio de la cruz, Señor. Gracias por ese perdón otorgado, por esta puerta abierta a tu amor. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Te invito ahora a que escuches este Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13, que dice así. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó, supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para pedirle, amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro él le responde, no me fastidies, ahora la puerta está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? En su camino hacia Jerusalén, Jesús enseña cuál tiene que ser la actitud del discípulo hacia Dios Padre. Jesús educa como amigo, acompaña a sus discípulos en el camino y además da testimonio, los sitúa ante su identidad y ante su misión. Jesús reza y con su testimonio suscita la pregunta sobre la relación personal con Dios. El testimonio de Jesús abre 2 declaraciones sobre la oración. El Padre Nuestro, como síntesis de toda su enseñanza, y algunas máximas sobre la eficacia, y una reflexión, la parábola del amigo inoportuno. El Padre Nuestro de Lucas consta, en primer lugar, fíjate, de una invocación que le da un tono sencillo, familiar, después de 2 anhelos que están llenos de fe, llenos de esperanza. Anhelamos aquello que solamente Dios nos puede regalar, su manifestación y su soberanía en el hoy de la vida humana, de la historia. Finalmente tiene 3 peticiones que están abiertas a ese amor misericordioso de Dios. En primera persona del plural, pedimos, entregados, confiados al Padre, pedimos lo que necesitamos para subsistir, pedimos el perdón, pedimos no rendirnos ante la prueba. En total se trata de 5 imperativos. Mateo contiene 7. Lucas nos invita a pararnos a pensar en la propia oración de petición. Nos invita a abrirnos a las ganas de hacerla. Y lo hace con esta parábola del amigo inoportuno que pretende destacar la insistencia, ya casi rayando con la impertinencia, con que tenemos que dirigirnos a Dios. Esa insistencia en la súplica que se basa en la certeza de que Dios, ese amigo que se levanta de la cama a medianoche, va a escuchar la petición de aquel que le pide ayuda. Y si en un primer estadio de su redacción esta parábola centraba toda la atención en el que se levanta para atender la petición, ahora la figura central es ese amigo impertinente. Lucas sorprende con esa imagen
que Jesús nos sugiere de Dios. Y nos invita justamente al mismo tiempo, fíjate, a ser un amigo impertinente ante Dios. Las máximas sobre la oración apuntan a una actitud, la de saber que la oración perseverante siempre va a ser escuchada, una actitud de confianza en la generosidad sin límites del Padre de Jesús, que no se limita a darnos lo que necesitamos como un Padre bueno, sino que nos da mucho más, nos da el Espíritu Santo como un don. Actualmente, acostumbrados como estamos a valorar por encima de todo el resultado inmediato, el resultado palpable de nuestras acciones, surge una pregunta muy cruda, muy angustiosa. ¿Sirve para algo la oración? De hecho, gran cantidad de personas opina que la plegaria no sirve para nada, porque no soluciona nada, no aporta nada. Más bien por el contrario, es perder el tiempo, incluso es una especie de engañabobos. Otros plantean una pregunta diferente. ¿Qué es rezar? Porque les parece que se reduce la oración simplemente a repetir fórmulas prefabricadas, más o menos afortunadas, más o menos modernas. Algo que otro redactó y que yo puedo repetir. Y muchos cristianos, sobre todo los que han tenido ocasión de visitar algún monasterio o de tratar a algún monje, se preguntan ¿para qué hay monjes? Comprendo la tarea de los religiosos en los hospitales, por ejemplo, pero ¿para qué sirven los que se llaman contemplativos? ¿No se entiende que en la vida monástica se dediquen varias horas de la jornada a la oración? Eso parece una pérdida de tiempo inútil, y más bien es juzgado por muchos como una evasión del mundo, como una evasión de los verdaderos problemas. Y es que la oración es gratuita. Planteadas estas preguntas, hoy escuchamos en el Evangelio cómo la oración es algo muy importante. Y por eso los apóstoles, porque la querían hacer bien, le pidieron a Jesús que les enseñara a rezar. El valor de la oración no está en su utilidad, sino en su gratuidad. No tiene que servir para algo la oración. Es gratuita, se hace porque es buena. La oración está íntimamente ligada a la fe. La oración es una cuestión de amor. Y a medida que la fe crece, a medida que aumenta nuestra amistad con Dios, sentimos mucho más la necesidad de hablar, la necesidad de dialogar con Él. Cuando vamos descubriendo su amor hacia nosotros, solo nos queda una posibilidad: colocarnos en actitud de contemplación, en actitud de acción de gracias. Es prácticamente lo que les pasa a dos enamorados que desean siempre estar juntos, que quieren decirse lo que se quieren, explicarse mil y una vez cómo son, que les gusta. Y a esto es verdad que nunca nos atrevemos a preguntarles ¿de qué les sirve todo ese rato en ese diálogo, hablando esas cosas? ¿Para qué sirve estar juntos? La oración humaniza. La oración, además, fíjate, nos sitúa a nosotros delante de Dios. Nos obliga a reconocernos tal como somos, justamente porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y por lo tanto la oración nos va descubriendo lo que nosotros tenemos que ser en cada momento. Si no rezamos, es imposible que nos conozcamos a fondo, porque no sabemos lo que podríamos ser. No sabemos hacia dónde vamos. Se nos desdibuja la imagen de Dios según la cual hemos sido creados.
Diremos muchas cosas sobre nosotros mismos, pero sin conocernos del todo. Solamente la oración nos hace posible decir en profundidad lo que somos, lo que pensamos, lo que vivimos. Y Jesús nos enseña a rezar. Jesús, el que continuamente ora al Padre, que sabe muy bien quién es Dios, Él es el único que puede enseñarnos a rezar. Y Jesús enseña a rezar a sus apóstoles, y no les enseña a huir, no les enseña a evadirse de la realidad, ni de las dificultades que le rodean. Jesús les enseñaba a descubrir cómo ellos, en medio de esas condiciones, tienen que responder a la palabra de Dios, y tienen que corresponder a ese amor que Dios les ha demostrado. La plegaria de Jesús es muy sencilla, es muy profunda. Quiere que el nombre de Dios sea santificado, pero que al mismo tiempo pidamos que venga a nosotros su reino. Y pedir significa que lo deseamos, significa que hacemos lo posible para que ese reino se haga realidad. Le pedimos el pan de cada día, le pedimos que nos perdone, porque nosotros también perdonamos. Fíjate que la oración compromete. Y le rogamos también que nos guarde de caer en la tentación. Cuando nosotros trabajamos para que todo esto sea realidad, cuando pedimos a Dios que nos conceda todo esto, entonces estamos santificando su nombre. Qué importante es celebrar el memorial de Jesús, de aquel que se comprometió totalmente al servicio del reino, del que más santificó el nombre de Dios. El banquete de la Eucaristía es la garantía de lo que el mismo Jesús nos dijo. El Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Te invito a que medites en todo esto, escuchando este tema musical de Laurel Quiles. Te entrego. Te entrego mis manos, te entrego mi voz, te entrego mi vida, mi Señor. Te entrego mis fuerzas, también mi pasión. Te entrego mi canción.
lo que estoy pensando, toma todo lo que soy, toma el resto de mis años, toma todo el corazón, toma lo que no recuerdo, toma mi respiración, toma el resto de mis sueños, pero no me dejes sin tu amor.